¿Yo en qué materiales puedo hacer mis trabajos en rehabilitación? Hay Carol y hay otra. ¿Carol es usted, sí o no? Ah, listo, Carol. ¿En qué materiales podemos trabajar las restauraciones indirectas en boca? ¿Qué materiales se utilizan? Cerámica. Claro, cerámica. Cerámica. Porcelana. No. Cerámica y porcelana son términos que son similares. Luego vemos más o menos cuál es la diferencia. ¿En qué más? Una muy común. Resina. No. En resina también se pueden hacer restauraciones definitivas. Hoy en día se están haciendo restauraciones definitivas. No tienen tanta duración, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Pero sí, ¿cierto? Entonces, cerámicas, resinas, muy bien. ¿Qué más? En restauraciones indirectas. Y nos faltaría, muy bien, metálicas, que en mi época y antes se utilizaba mucho solo metal. Ahorita que es lo más se utiliza, restauraciones metal, cerámica, ¿cierto? Eso es básicamente. Y ahora que esto para acá no funciona. Rarísimo, ¿sí o qué? Ay, no. Tiene que poner acá simpático. Ahora sí. Muy bien. Entonces puede ser metal que ya casi no se utiliza. Puede ser metal cerámica que todavía se utiliza. Y puede ser solo cerámica, que es hacia donde va el mundo, solo cerámica, ¿cierto? Ya los metales cada vez se están haciendo menos. Resulta que las cerámicas no son unas solas. Hay unas cerámicas que son feldespáticas, hay otras cerámicas que son a base de alúmina y hay otras cerámicas que son a base de silicona. De eso no se preocupen tanto ahora, porque eso lo vamos a ver la próxima semana, pues la próxima clase. O si esta alcanzamos, arrancamos hoy mismo. Muy bien. Resulta que, así como hay restauraciones, metal, cerámica, solo cerámica, y pueden ser en resina, uno puede hablar de una restauración convencional o de una restauración monolítica. ¿Qué es lo que pasa? Ojo, me trato de hacer entender con esto. Por la naturaleza de los materiales, si yo tengo una restauración en metal cerámica, yo primero hago una estructura de metal y encima le pongo una cerámica. Generalmente es una cerámica feldespática, ¿cierto? Eso es una forma normal de hacer eso. Cuando los fabricantes dijeron, ya no vamos a utilizar metal, sino que vamos solo a la cerámica, lo que hicieron fue hacer primero, en vez de hacer una estructura en metal, se hacía la estructura en cerámica, era una estructurita, y encima a esa estructura se le ponía después la porcelana, ¿sí? O la cerámica. ¿Qué fue el avance ahí? Que ya no se hacía con metal, pero la restauración era igualita, o sea, la forma de hacerla era primero una estructura y luego sobre esa estructura se ponía una cerámica de pesado. ¿Me está haciendo entender o no? Muy bien. Y últimamente se ha impuesto un concepto que se llaman restauraciones monolíticas. Monolíticas quiere decir que no se componen de una estructura y un recubrimiento de cerámica, sino que son todo, se hace todo completo de una vez. O sea, por eso se llama también full contorno, ¿cierto? Full contorno. ¿Por qué? Porque como lo hace el laboratorista, es de una vez que sale del laboratorio, se hacen las pruebas, se hacen los ajustes y así se cementan bombas. ¿Me hago entender? Entonces, hay unas que son estructura, que puede ser en metal o en cerámica, y se les pone encima una cerámica de blindaje, se llama,
o cerámica de recubrimiento, 1.600.000 ¿cierto? Cartagena. Pero hay una tendencia actual, sobre todo desde que llegó las técnicas Porque no solo los tickets. para hacer las cerámicas monolíticas o restauraciones de full contorno. ¿Eso ya lo han visto un poquito con Margarita o no? Yo creo que sí, no. ¿Sí o no? Bueno, pero más o menos, pero están teniendo, no. A mí los repasos nunca me chocan, me parece que los repasos son muy buenos, no importa que la hayan visto o no. Pero sí queda claro el concepto, ¿sí? Igual, en la próxima, cuando veamos cerámicas, también vamos a un poquitico a profundizar. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo todavía hoy en día puedo simplemente hacer la estructura. ¿Alguna pregunta, Daniela? No. ¿Hoy están peleando, no? Está preocupado. Trae aquí un bate. A mí me gusta la paz, nada. Si quiero, come. Y aquí. Aquí es sentado uno de los amigos. Muy bien. Resulta que cuando es que primero llega mi estructura, yo igual tengo que probar ciertas cositas ahí. Entonces miren lo que pasa aquí. Si es en la forma convencional, lo primero que hace el laboratorista es esto que está aquí negrito, ¿cierto? Que puede ser metal o que puede ser una cerámica. Eso nos lo manda el laboratorista a nosotros, ¿cierto? Y nosotros debemos probar esto en boca, ¿sí? Ojo, cuando nosotros aprobamos, después de mirar todo lo que yo les voy a mostrar ahorita, qué es lo que hay que mirar en una estructura, se la devolvemos al laboratorio, el laboratorista empieza a poner capas de cerámica o de porcelana. Si es metal o si es una estructura muy opaca de cerámica, se le pone primero una capa de opacado, se llama, después una capa de cuerpo y después una capa de translúcido, que es la que le da ciertas características de belleza a estas restauraciones. Los laboratoristas, que es lo que más les gustaba antes, y a muchos odontólogos los gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es que el laboratorista empieza a poner eso y normalmente eso da una belleza impresionante, ¿cierto? Un poquito menos cuando es con metal. ¿Por qué? Porque hay que opacar ese metal para que eso se vea hermoso. Entonces, cuando yo logro tener una estructura en cerámica, eso se nos va a ver más bonito. Pero ¿qué pasa? Con el advenimiento de las nuevas técnicas, los laboratoristas se volvieron un poquito perezosos y ya no les gusta hacer este blindaje o hacer este recubrimiento de cerámica. Pero eso era muy lindo porque eran con puras técnicas de incrementos que hacían, le daban profundidad. ¿Hasta ahí vamos o no? Entonces, ojo, eso es. Mientras que si a mí me van a dar una restauración monolítica, me llega de una vez así el laboratorio. O sea, si es con estructura, primero me llega esto que está aquí negrito, yo hago la prueba y se la devuelvo al laboratorista y él después ya hace el full contorno, el resto del contorno que falta. Pero si yo se la pedí full contorno, él de una vez me manda todo, que puede ser en circonio, eso puede ser en disilicato de litio, eso puede ser en resina. Resina siempre es monolítica o de... bueno, básicamente me la mandan así, en full contorno. Ahí también tengo que mirar ciertas cosas y decirle al laboratorista si me sirve o no me sirve. Muchas veces, antes de que me manden el full contorno, la restauración del full contorno, el laboratorista a veces mejor manda una pruebita, pero en resina, ¿cierto? Hace una impresión 3D, esa impresión 3D se está imponiendo mucho ahorita. Hace la prueba y es la prueba que yo le haría esto para mirar cómo me va a quedar mi restauración definitiva. Eso es como una especie de introducción de esto. Esto es una restauración en metal cerámico. Ojo, a ustedes les va a tocar vender tratamientos, a los que les guste la rehabilitación y a los que no también. Miren que nosotros aquí nos matamos por enseñarle a ustedes muchas cosas de rehabilitación para que cuando se gradúen puedan hacer ciertas cosas. Así vayan a hacer cirujanos maxilofaciales, así vayan a hacer endodoncistas, que cuando salgan puedan tener un campo de desempeño que les permita no solo estar en una IPS ganando un salario, sino que ustedes puedan trabajar independientemente. Nosotros tratamos de señalar
Muy bien. Entonces uno cuando le dice al paciente, ¿le puedo ofrecer metal cerámica o solo cerámica? El paciente dice, uy, pero se me va a quedar viendo metal. No se queda viendo metal. Cuando uno hace una metal cerámica, tiene que explicarle al paciente que es la estructura, es lo que va a quedar en contacto último con el diente, es el metal. Pero ya el resto queda. Entonces, ¿le queda feo? No, yo nunca le puedo ofrecer a usted algo que quede feo. Puede quedar, de pronto, ojo con, uno tiene que utilizar bien las palabras, puede quedar con mejores características de pronto de reflexión de luz, de por ejemplo de profundidad, de pronto de naturalidad, pero feo no le va a quedar la metal cerámica. Si usted utiliza solo cerámica, hay más posibilidades que este principio sea mejor. Pero a veces un ejemplo que tiene que poner es cuando existían muchos los televisores LCD y los, ¿cómo se llamaban los otros? Que la diferencia no era tanta. Pues, o sea, en los dos se podía ver un partido de fútbol, se podía ver una película, se podía ver todo. O sea, son diferencias que son, pero no mucho. Sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es, si yo voy a hacer metal cerámica, yo tengo que desgastar un poco más. ¿Por qué? Porque el laboratorista tiene que poner sobre ese metal un opacador y después una cerámica de cuerpo y después darle todas las características especiales pues, a esa restauración. Entonces corren dos riesgos, o que el laboratorista, cuando usted no desgastó bien, le toque hacer sobrecontornos para que no se produzca el metal, o la parte mejor sería hacerla de nosotros y prepararla un poquito más. Esa sería como la dificultad ahí. Hace muchos años, como no había zonas estéticas, como no importaban mucho la estética como el concepto de hoy en día, sí se dejaba en la parte palatina solo metal. Esto era lo que pasaba antiguamente. Entonces, ¿qué pasa? La unión del esmalte, del metal a la línea de terminación es espectacular, es buenísima, es buenísima. Entonces, ¿qué se hacía? Se dejaba un collar de metal. Hoy en día ningún paciente le acepta a uno. Es muy raro que un paciente le acepte a uno que eso se pueda hacer. Listo. Y lo que les decía, hay que cubrir ese metal que normalmente tiene unos colores oscuros. Luego hay que poner un opacador, luego hay que poner un cuerpo y luego hay que poner unas cerámicas que son translúcidas para darle esas características de translucidez. Y hay que darle todas esas características ópticas también para que en una discoteca no se vea. Bueno, hay personas que se ríen y cuando los dientes no tienen opalescencia, que pasa con algunas resinas o con algunas cerámicas, si no tienen opalescencia, parece como si se viera el espacio negro ahí, entonces se ve chistosito. Entonces hay que tener cuidado, lo mismo que se hace en ciertas resinas que no tienen opalescencia, se ve como la zona oscurita ahí, que se puede ver chistosito pues en esa parte. Entonces, pero esto era mucho antes y así se hacía, ya hoy en día no se hace tanto, ¿cierto? Esto lo van a ver después por allá en séptimo semestre, cuando se utilizan metales, que cada vez estamos utilizando menos metales. Las restauraciones hoy en día son un poquito más costosas, las solo cerámicas, pero cuando uno le cuenta a los pacientes las grandes ventajas que hoy en día tienen las restauraciones cerámicas, ellos se van por restauraciones cerámicas. Antes se hacían restauraciones en metal, o solo cerámicas o en metal cerámica. Con los costos de estos metales nobles, ya el problema se volvió serio, ¿cierto? Ya casi nadie se hace con esto. Si ustedes ven personas muy grandes, por allá 80, 90 años, todavía pueden tener restauraciones en oro, ¿cierto? Pero eso ya no es lo más común, ¿cierto? Dentro de lo normal, ya se toca hacer en paladio plata o aleaciones ricas en paladio, o lo que se utiliza con mayor frecuencia son cromo-níquel peridio y cromo cobalto. Ojo, esa es la estructura, la primera parte. ¿Por qué metal? Porque adapta muy bien. ¿Por qué metal? Porque tiene unas características importantísimas que después permiten ser recubiertos con cerámicas feldespáticas. Y eso estéticamente ha funcionado durante muchos años y ha funcionado bien.
¿cierto? Esto es como información así como general. Esto es una estructura de arco completo en metal. Ojo, esto todo está planeado para después ponerse cerámica encima de esto, ¿cierto? Hoy en día, hacer restauraciones de arco completo metal cerámica es una muy buena idea, ¿cierto? El metal sigue teniendo un poco de ventaja sobre las restauraciones, ojo, se llaman restauraciones de arco completo. En rehabilitación era muy común hace unos años decir, uy, no, me llegó una radulita es esto. O sea, eliminamos esto una rehabilitación porque económicamente eso es buenísimo, pero técnicamente es complicadito para el odontólogo y para el rehabilitador. ¿Sí? Entonces, aquí eso es una estructura. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ojo, este es un caso grande, este es un caso de un rehabilitador, pues, o sea, este es caso, porque ya uno, un caso grandecito de esto, lo puede hacer siempre bien juicioso, porque aquí necesitamos las bases para todo, ya ustedes verán si las toman o no, ¿cierto? Es más, conozco en la calle muy buenos odontólogos generales haciendo cosas buenas e importantes. Por eso sí se están capacitando, están yendo a cursos, está todo. Y lo otro es buscar una buena especialización, que es la mejor especialización que existe. A mí me gusta y sí, bueno, muy bien. Entonces, esto es un caso, eso es lo que vamos a recibir. A veces nosotros vamos a recibir una corona, a veces puentecitos más pequeños, a veces puentecitos más grandes. Pues nosotros con metal cerámica también nos podemos defender. Y laboratoristas de metal cerámica los van a encontrar durante mucho tiempo. Lo único que puede reemplazar un trabajo de estos tan grandes, cuando son trabajos tan grandes, actualmente es el circonio. Eso lo vamos a ver también en trabajo de metodología, que le estoy dando todo esto. Porque realmente el metal es muy bueno para ese tipo de restauraciones, para la rehabilitación grandes es muy bueno, ¿cierto? Entonces, como les decía, ese es el tema de hoy, cómo vamos a mirar y cómo vamos a analizar cuando nos lleguen nuestras estructuras. Pueden ser para programas individuales o pueden ser para tramos de prótesis parcial fija que no necesariamente tienen que ser tan grandes. Por ejemplo, esto es una estructura para una prótesis parcial fija inferior de 3 unidades. Eso es lo que nos va a llegar. ¿Eso va a quedar así de feo? No, el laboratorista, si usted no le ha acostado bien al paciente, dice, no va a quedar así. No, eso va a quedar recubierto con cerámica. Lo que pasa es que aquí vamos a ver ahora qué es lo que miramos en estas estructuras. Y aquí tenemos otra prótesis que va desde este central hasta esta parte. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo hay que mirar esas estructuras para saber si sí están bien. O también pueden ser para coronas individuales. ¿Que no se pueden hacer? Sí se pueden hacer. Hoy en día todavía se hacen. Lo que pasa es que si en estos casos, sobre todo en la parte anterior, se pudiera hacer solo cerámica, sería muy bueno. Pero es muy grave no hacerlo solo cerámica, no. Se puede hacer metal cerámica. Lo único que sabemos es que primero que sea un laboratorista, que sea un experto para hacer cerámica, porque la cerámica no todo el mundo le queda igual de linda. Y lo segundo es que nuestra preparación debe cumplir, hemos dicho, ahí sí con todas las cantidades mínimas de preparación, porque uno normalmente cuando está preparando, entonces la universidad le enseña a ser muy conservador de estructura dentaria. Cuando uno es muy conservador de estructura dentaria, no le deja el espacio suficiente para poner los materiales bonitos aquí, o sea, que son las cerámicas. ¿Me hago entender? Muy bien. Esto es otra estructura, esta ya va de canino a canino. Eso es lo que vamos a mirar, qué es lo que se hace. ¿Cómo se hace la prueba de estructura metálica? Eso lo tiene que ahí, y no solo para ahorita, nos va a servir después. Primero para el examen y después para los protocolos en la clínica de qué es lo que va a suceder ese día cuando le llegue la estructura. ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que se hace? Saludar al paciente. ¿Cierto? Y luego, ojo, estas pruebas no necesariamente tienen que ser con anestesia. La pregunta casi siempre es, uy, retiré el provisional y el paciente tiene sensibilidad, obvio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que lo que hay ahí casi siempre es retina expuesta y puede molestar.
¿Hasta cuánto puede molestar? A lo que nosotros sabemos que es un dolor del final. ¿Qué es un dolor del final? Es un dolor estimulado, ¿cierto? Con frío, con calor, con el roce. De corta duración, que dura lo que dura el estímulo. Yo no puedo ver que no duele, pero pasa cuando se quite el viento. Entonces, ojo, no necesariamente hay que anestesiar. Uno puede retirar el provisional, limpiar la restauración, el muñón, y después puede ya hacer la planta. Se retira la restauración del provisional, luego se retira el cemento remanente de la superficie dental. ¿Cuál cemento? Eso lo vamos a ver en la última charla que tenemos nosotros, chicos. Hay cementos temporales. Los cementos temporales son cementos con los que nosotros cementamos los provisionales, como su nombre lo indica, en forma temporal. ¿Qué es en forma temporal? Que yo pueda, cada que quiera, hacer una bolsita, retirar una restauración, limpiar muy bien ese cemento, hacer lo que tengo que hacer en mis preparaciones y luego volver a preparar cemento y volver a preparar, ¿cierto? Para eso son los cementos temporales. Casi todos son cementos hechos a base de óxido de zinc. Entonces, se retira el cemento remanente de esa superficie, luego se hace una profilaxis con piedra agua pómez a baja velocidad y a presión ligera. Eso es muy suavecito, no se claven, es que estamos hablando en superlimpiación, es una medio limpiadita. Sobre todo para que nuestras estructuras bajen y que no nos quede duda que no hay excesos de cemento que nos puedan complicar el asentamiento de la restauración o de la estructura. ¿Listo? Bueno, cuando ya tengo limpio, ¿qué es muñón? Es un diente preparado, es una forma de decir diente preparado. Tengo que mirar la integridad de los márgenes, la estabilidad, el ajuste interno, cómo están los contornos externos y cómo está el espacio interoclusal. Y ahorita que hablamos de espacio interoclusal, una de las dificultades más grandes cuando uno está empezando a preparar dientes es que le da miedo crear espacio interoclusal. Y recuerden que todo requiere unos espacios. No solo para que el paciente muerda y no pueda cerrar, sino también que todos los materiales necesitan unos espesores mínimos, ¿cierto? Y esos espesores mínimos son necesarios para la solidez estructural de la restauración. Entonces vamos a mirar primero integridad de márgenes, estabilidad, ajuste interno, contornos externos, espacio interoclusal. Cuando decimos integridad del margen, estamos mirando que la línea de terminación importante para realizarse en forma adecuada cuando estaba haciendo la preparación del diente, porque si algo me tengo que preocupar cuando estoy haciendo una preparación es que esa línea de terminación me quede pulida, me quede definida, dependiendo del material que voy a utilizar, que esa línea de terminación sea del grosor suficiente. Por ejemplo, si yo voy a hacer metal cerámica, no hay tutía, tengo que hacer chamfer pesado, por chamfer gruesos. ¿Por qué chamfer pesado, chamfer gruesos? Porque tiene que venir la restauración en metal y adaptarme muy bien ahí. Y sobre esto, después yo voy a tener que poner un recubrimiento de cerámica o de porcelana, ¿cierto? Entonces, por eso hay que crearle buen espacio. Si yo no le doy al laboratorista buen espacio, esto después me va a quedar sobrecontorneado. Y los sobrecontornos implican gingivitis, inflamación, y si estamos de malas con el tiempo, que se produzca enfermedad periodontal. ¿Cierto? Entonces, por eso es que, sobre todo, si estamos utilizando
metal cerámica, tengo que tener una línea de terminación en chamfer pesado. ¿Cierto? Eso ya lo hemos visto. Ese chamfer pesado, el metal llega hasta cierta parte y la porcelana hace otra. Entonces, aquí la integridad de los márgenes, vamos a fijarnos que esos márgenes estén completicos y que es, ojo, sobre todo, que cuando tomemos un explorador bien construido, un explorador, no una sonda OMS, porque eso siempre es plano y grueso, no, un explorador puntudo, además, este para mi gusto está muy grueso. Diremos que haya una solución de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que yo termine donde va la dentina y suba hacia acá, y eso pase casi derechito, ¿cierto? Eso es lo que vamos a buscar cuando estamos mirando esto. Clínicamente se prueba con el explorador. Ojo que siempre nos han dicho, yo en forma tolerable, una desadaptación marginal puede ir hasta 120 micras, ¿cierto? Pero hoy en día con todas las de lo que se perdió. ¿Me repito? Bueno, sí, dicho así, porque no me creas que no. Yo creo que ya, ¿hasta dónde estábamos? Ah, no, estoy adelantando. Mentiras que lo que dijimos básicamente fue esto. Esto lo alcanzó a ver, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver es esto, estamos enumerando, y después de esto vamos a ver uno por uno. ¿Qué? Solución de continuidad. Bueno, entonces estamos viendo que la integridad de los márgenes es uno de los aspectos grandes y fundamentales. ¿Sí? Y les había insistido, y ahí se fue, porque la estaba esperando, que si estamos en metal cerámica debemos hacer una línea de terminación, chamfer pesado, porque ahí nos tiene que caber metal, nos tiene que caber después la cerámica. Si no dejamos eso así, y es una línea de terminación muy delgada, el laboratorista después va a tener que poner sobrecontornos, y los sobrecontornos van a ocasionar gingivitis y problemas periodontais a futuro. Y que vamos a mirar esa integridad de los márgenes, ya con lo que sigue, a través de un explorador. ¿Sí? El explorador debe estar bien puntudo. O sea, es un explorador con todas las de la ley, puntudo, no romo, ¿cierto? Se dice que el grado de abertura marginal clínicamente aceptable es inferior a 30 micras. Ojo, históricamente, desde muchos autores se dice que lo tolerable es hasta 120 micras, pero con todos los desarrollos, con todas las técnicas actuales, básicamente tenemos que buscar que sean más o menos interpretables. Si ustedes bajaron la estructura, ¿cierto? Pusieron la estructura que les llegó, y a ustedes les meten el explorador por ahí, devuelvan eso. ¿Por qué? Porque si cabe un explorador, va a caber toda una familia de microorganismos. Y venga, campemos aquí, porque ahí no le llega el cepillo, ahí no le llega el suelo, ahí no le quema la crema dental, ahí no le llega la autocrisis que pudieran tener los pedidos y es que lo dañan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con el tiempo hay caries. ¿Qué pasa? Esto puede ser muy silencioso. Si un margen está abierto y se establece una caries ahí, usted toma radiografía y no se ve nada. ¿Por qué? Porque usted pasa el rayo y eso es metal, eso es completamente paradigmático. Entonces no hay forma radiográfica de hacer un diagnóstico precoz de caries. Entonces por eso, ojo, nunca pueden quedar esos márgenes abiertos. Devuelvan eso, o sea, eso no sirve. Y vamos a ver que hay ciertos poquitos que tienen que ser muy ajustados a que realmente esté pasando lo que les estoy diciendo. Ojo, a veces la restauración viene hasta aquí, ¿cierto? Puede ser, mira, aquí la adaptación está bien, le queda faltando un pedacito. Si es una restauración metal cerámica, a veces el metal, perdón, la cerámica puede ocupar como esa partecita ahí. O lo otro es, si es, digamos, en una superficie virtual, uno puede tomar una mesita de diamante suave, porque mire que aquí hay adaptación, ¿cierto? Aquí había adaptación. Es como quitar este angulito para que esta restauración, ojo, porque no hay margen abierto. Si hay margen abierto, no se puede continuar. Hay que devolver el trabajo y mira qué fue lo que pasó. No tiene que analizar qué fue lo que pasó. ¿Listo? Si el margen sobrepasa,
que lo hacen muchos los laboratoristas, les encanta dejar unas pestañitas. O sea, ¿qué es la pestañita? Que llega hasta la línea de terminación, pero fuera de eso le dejan una pequeña sobreextensión. Esas pequeñas sobreextensiones, ellos lo que quieren es curarse en salud para que eso quede adaptado. Pero muchas veces lo que impide son los factores que vamos a ver ahorita, que la estructura no baje del todo, ¿cierto? Cuando eso pasa, eso es facilísimo de ver, porque uno ve dónde está la línea de terminación y dónde está esa sobreextensión. Eso se llama como pestañitas, se le puede decir. Eso toma una piedrita verde y uno le elimina eso con mucho cuidado para no dejar márgenes abiertos de esa forma. Hay sobreextensiones de estas que se está adaptando bien, que si el resto de la restauración está bien, uno la puede dejar así, ¿cierto? Pero muchas veces es mejor tomar una piedrita montada de óxido de aluminio verde y corregirla. Sí, hermano, a ella. Y eso que ustedes son la acción. ¿Ustedes Juan? No, no tienes bueno, no sé. O, si el margen de la cofia no alcanza a sellar la línea de terminación, se debe repetir la impresión o el troquel, ya que probablemente al hacer el despeje se desgastó por error parte de la línea de terminación. ¿Cierto? Uno tiene que ser muy cuidadoso. Ya con los medios actuales, si es con escáner, darse cuenta que el laboratorista equivocó no es fácil. A veces el laboratorista le dice a uno, pero es que mire, es que ahí está adaptando, mire que en el modelo, y le muestran a uno el troquel, está bien. Eso ya es el problema de la preparación, que eso no le baja en boca. Uno sí tiene que ser humilde y decir, pero hay que terminar la preparación, porque puede ser que haya un socavado, que haya algo que implica que esto disminuya, ¿cierto? Si eso pasa, a veces uno lo puede corregir simplemente con un pasoncito en la preparación o en ciertas cosas. Pero ojo, a veces definitivamente uno dice, no, la preparación está perfecta. ¿Cuál es la ventaja de la toma de impresiones con la de adición? Dijimos, así con la de adición se le pueden hacer varios vaciados. Entonces lo que dice el laboratorista es, hagan un nuevo vaciado y volvamos y miremos el modelo que tenemos ahí. Entonces, ¿por qué? Porque como el laboratorista saca un modelo en yeso inicial y empieza a trabajar en él, como eso es yeso, puede ser que lo desgaste, puede ser que le quite partecitas. Entonces, por eso siempre hay que comparar con la impresión inicial. Que la impresión inicial sí está copiando exactamente lo que tiene el paciente en boca. ¿Cierto? Muy bien. Ahora vamos a verificar la estabilidad. Pues lo primero es que tenemos que esté súper adaptado. Más que integrar el margen, uno debe decir adaptación marginal, ¿cierto? Es el que va a verlo. Luego vamos a mirar si eso está estable. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo asiento mi restauración y eso se quede. Si la restauración queda balanceándose, hay varias razones para eso. Una es que el colado quedó mal. La clase de colado, el colado es todo el procedimiento por el cual se llega a producir estas estructuras metálicas. Aunque nos toca hacer un medio de pasito cuando veamos las técnicas deseamos un poquitico de esto para tener una técnica. Si la inestabilidad se dio una deformación del colado, debe resentirse. Si es una prótesis parcial fija, se debe hacer otros procedimientos. Entonces, ojo, ¿cuál es la idea? Que ustedes les lleguen la estructurita, la pongan y eso quede estable. ¿Sí? Hay un problema súper serio cuando ustedes les llegan la estructura, o sea, si es una columna individual, les queda rotando y moviéndole, tienen que fijarse qué está pasando.
es mucho más grave si hay algo que se llama... Muy buenos días. ¿Ustedes tienen una silla de sobra que me regalan? Está prohibido que lo hagan. Sí. Igual yo estoy aquí y te la paso. ¿Seguro? Sí, sí. A mí cuando en elecciones los llevan a votar y después no dejan volver a pie. Que no nos pase eso. Muchas Que sea gracias. promesa de campaña. Aquí esperamos eso. Bueno, pensé que era que está hablando muy duro. Ojo, esto es pregunta del quiz de la semana antes, esto es pregunta del examen. Cuando les llega una estructura y presenta balanceo. ¿Qué es balanceo, doctor? Si me llega una estructura, una prótesis espacial fija, yo la pongo en la boca del paciente, ¿cierto? La pongo. Supongamos que sea una fija de 3 unidades, pero puede ser de 5, de 7, de 20 o de 30 unidades, que 30 no hay. Puede ser hasta de 16 o de 14 o de 12, dependiendo de las tensiones. La idea es que si yo pongo esa estructura, ella debe bajar hasta la línea de terminación. ¿Qué es lo primero que vamos a dar en una estructura? Examinamos que es la integridad de los márgenes, ¿cierto? Que haya una integridad. Y el otro requisito es que la estructura asiente, supongamos que es el inferior, la estructura asiente, ¿cierto? Cuando la estructura asiente en esas líneas de terminación, yo debo tomar en un lado y hundirlo, en un solo lado, hundirlo, y no se debe mover el otro lado. Yo debo poner mi dedo y eso lo debe balancear. Eso quiere decir balancearse. ¿Cierto? Y ese balanceo, entonces yo llego, doctores, si yo pongo mi dedo aquí y esto se levanta un poquito, ¿sí? O yo pongo mi dedo aquí y esto se levanta un poquito, tengo que corregirlo. Una estructura de una prótesis parcial fija no puede ser balanceada. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, pero si yo voy a cementar eso lo dejo ahí pegado y qué problema va a tener. O, ¿qué pasa? Si yo me hago el bobo y le digo al laboratorista, no, ¿sabe qué? Eso me adaptó muy bien, eso sí tiene un balanceíto. Yo llego a poner la porcelana aquí y después vengo y todo y lo cemento. Eso sí, antes de cementarlo, yo le hacía así, le hacía que en el otro lado, me hacía así. ¿Qué va a pasar? Con el tiempo, uno va a estar masticando, ahí está, en alguna de estas partes, haciendo como eso, eso es el balanceo, que no queda con un asentamiento pasivo, o sea, cuando yo lo hago, lo toco de un lado y eso no se debe mover, en el otro lado y eso no se debe mover, hasta ahí estamos. Si yo llego a cementar esto así, después las fuerzas de la masticación, ¿cuánto más uno ocluye los dientes? ¿Cuánto más? ¿Qué es lo normal? ¿Usted por ejemplo ahí cómo está? En posición postural, ¿cierto? Cuando estamos en posición postural, ¿qué tenemos que hacer normalmente para levantar nuestro pie? Cuando tragamos, ¿cierto? Cuando discutimos. Uno normalmente. Esas son las veces que uno delude. Si usted no está en posición postural y está apretando dientes, está con un problema con el novio, con la novia, o está con un problema en el trabajo, o tiene un hijo con problemas, o tal, porque usted no puede estar así todo el día. ¿Cierto? Eso ya sería un tratamiento que eso es anormal. Lo normal es que esté en una posición postural. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Eso ya lo han visto. Pero si yo paso saliva, casi siempre oculto. Entonces, las veces que yo paso saliva o me estoy alimentando, el cemento con lo que yo pegué o fijé esta restauración en boca, casi siempre ¿cuál falla? El pilar más pequeño. Entonces es muy probable que se descemente la restauración del lado. Pueden pasar 6 meses, puede pasar un año, pueden pasar 2, pero se descementa. Y si se descementa de un lado, si el paciente se da cuenta, maravilloso. Pero si el paciente no se da cuenta, ¿cuándo? Ahí va a quedar un espacio donde se van a ir los microorganismos y van a producir una caries debajo de esa restauración. Y si el paciente no se da cuenta, uno cuando menos piensa tiene una caries muy grande y ya el soporte que daba esto, ya este solo diente está sosteniendo estos 2 pónticos, porque esto queda funcionando muy bien un póntico porque ya no tiene eso. ¿Me hago entender? Entonces, ojo,
Ese es el balanceo. El balanceo es la falta de estabilidad que se desadapta de uno de los lados cuando está en el ¿cierto? Bueno, hay una ventaja. Si las... ¿Te estás haciendo una pregunta? ¿No? Estás como tirando cuenta. Bueno. Ojo, si a mí me llega una estructura así, eso tiene solución. ¿Cuál es la solución? Tomar unos discos muy delgados y muy costosos que se llaman discos ultra thin, miren, ultra delgados. Se montan en un mandril y esa estructura con esto se debe seccionar. Hay muchas luz, pero no aparece hacia la ventana, se secciona. ¿Sí? Se secciona. ¿Y qué es lo que uno hace? Volvamos al ejemplo que teníamos aquí. Digamos que estaba balanceando. Lo que se hace es la sección aquí o la sección aquí en alguno de los conectores, ¿cierto? Recuerda que una fija, a ver, los corcho. Es un pilar. Muy bien, el diente preparado. ¿Es un conflicto? No. No se deja levantar, ¿no? Yo miro para acá, pues si tengo cara de viejo marrón. Muy bien. ¿Qué es un retenedor? Son los que van a unir. Casi, no, pero va bien. Pues no la parece, pero va bien. ¿A cómo me dijo? El pilar es el diente que está preparado. María Fernanda me dijo qué póntico es el diente que se está preparando. Y le estoy preguntando a Daniela que cuál es el retenedor. ¿Qué es el retenedor? El diente que va sobre el pilar. O sea, la restauración que va sobre el pilar. Eso es un retenedor. ¿Y qué es un conector? Es lo que une los retenedores con los conectores. ¿Ya estuvo ese repaso o no? ¿Qué retenedor, doctora Melissa? No respondo porque me llamo Melissa. No, de nombre, si me acuerdo de él. ¿Qué me acuerdo? ¿Del nombre? Eliana. Pero no me acuerdo del segundo. Estoy viejo, pero me acuerdo. Así, sí. ¿Ves qué es el ordenador? Los pilares que unen los Ese es pilares. el conector. Pilar es el diente preparado. Retenedor es la restauración que va sobre el diente preparado. Eso es un retenedor. Póntico. El diente que se va a... Es el diente que se está preparando. Y los conectores es que unen los... el diente, perdón, lo que une retenedores. Puede unir retenedores entre sí o retenedores pónticos. Ojo, casi siempre las prótesis primas fallan por problemas en los conectores, pero eso es tema de otro paseo. Cuando esté en el posgrado peleamos de eso, de mentiras que no peleamos, no sé si. Bueno, esos son los conectores. Entonces, volviendo al tema, era un repaso. Tacho, y nos volvemos aquí. Entonces, estábamos en una estructura que estaba balanceando. ¿La podemos dejar así? No, no la podemos dejar así. ¿Por qué? Porque con el tiempo se nos puede descementar un solo ladito y si se nos descementa, puede empezar una caries o un problema. ¿Cierto? Resumiendo. Hay que devolver una estructura cuando está balanceando y tiene solución. ¿Cuál es la solución? Parto con un disco muy delgado que puede ser un ultra thin, aunque esos son muy caros. Y se fracturan con ácido, ¡pum! Se fracturan. Entonces hay que fracturar, perdón, hay que dividir. Entonces, ojo, después de que usted divide eso, usted queda con dos trozos, ¿cierto? Yo quedo este aquí y con este otro aquí. ¿Sí? ¿Te estoy haciendo entender o no? ¿Sí? Y los pongo en boca. Tomo
acrílico para patrón de núcleo y los une, ¿cierto? Usted los une bien, los pone allá, en boca, ¿sí o no? Y los une con pater resin bueno, sí, normalmente esto del acrílico rojo. ¿Por qué hacemos ese acrílico para hacer núcleos? Ese acrílico viene con menos contracción de polarización. Un acrílico normal tiene una contracción de polarización como del 7%. Esto baja ya como al 1%. Entonces usted preparó, o sea, yo tengo aquí en mi mano, este pedacito, ¿cierto? Le pongo un poquito de acrílico y lo pongo en la muelita, en el pilar. Me fijo que me adapte súper bien. Y también al mismo tiempo tomo más acrílico Duralite o pater resin y lo preparo y lo uno, ¿sí? Y verifico, miren, aquí tengo el pater resin, y verifico que esto me haya quedado completamente asentadito, ¿cierto? O sea, ahí tengo que tener márgenes bien y todo, ¿listo? Cuando eso endurece, ojo, entonces yo tengo esa estructurita, cuando eso endurece, ojo, me apuntan que lo apuntes así, ni por el putas lo vuelvo a llevar al modelo. ¿Qué dije, doctora? No, otra que no dice palabras, la solicito. Pues yo soy palabroso y mi hija es tipo de palabras, eso es culpa mía. Entonces, solo para los indecentes. Los decentes se tapan los oídos. Por favor, no vuelvan a llevar esto. Hago eso es para que se queden acordando, es para que este man, pues, claro, es por eso. Porque no quiere la culpa con ustedes, perdón, falta de respeto. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ustedes sacan esto, doctores, sacan esto de la boca del paciente y lo ponen en una cajita aparte, ojo, bien cuidadita, o sea, entre algodoncitos puede ser, entre una servilletica, ojo, que a eso no le pase nada. ¿Me hago entender o no me hago entender? Ojo, no lo vuelvan a poner en el modelo por nada del mundo, ni por el chiras, no lo montañeros, ni por el puta lo vuelvan a llevar al modelo. Ese día, ¿listo? Así sea usted normal, yo sé que sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso se va para el laboratorio. El laboratorio, por un procedimiento, él evapora, él hace como una especie de modelito, como una estructurita ya en yeso, donde pone eso. Lo lleva a un horno y evapora ese acrílico Duralite que nosotros le pusimos, que le habíamos hecho, y él reemplaza eso por soldadura. Eso se llama soldadura, se llama una llave de soldadura. La que nosotros hicimos con el acrílico se llama una llave de transferencia. Nosotros lo vamos a llevar al laboratorio. ¿Puedo? No hay miedo. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos, sí o no? Entonces, ojo, el laboratorista va y hace esa llave de soldadura y nos devuelve eso a nuestro conductor. ¿Cierto? Usted mira esto y es así, se ve todo metal, porque eso lo pulen, lo organizan, toda la cosa. Y uno tiene que ir al consultorio, retira el provisional, vuelve y mira la integridad de los márgenes y vuelve y mira, aquí simplemente vamos mirando el balanceo y usted ya ahí, él ya cuando hace la soldadura sí se lo puede poner en un modelo, ¿cierto? Es nosotros cuando hacemos la llave de transferencia no la podemos montar en un modelo. Claro, no le puse de difícil. Por nada del mundo, ¿cierto? No lo hagamos que le va a poner el modelo. Lo ponemos es en eso. Muy bien. El laboratorista sí no lo puede poner otra vez en un modelo. Él llega, viene, lo prueba. Nosotros venimos, retiramos el provisional, volvemos, presentamos, miramos otra vez todo el protocolo. Primero, integridad, adaptación al final. Está bueno.
Y cuando miramos, a ver si eso sí funcionó, volvemos y en un lado, tan, y en el otro lado. Si quedó bien, continuamos haciendo lo que sigue, ¿cierto? ¿Qué es mirar el ajuste interno? ¿Hasta ahí vamos o no? Muy bien. 8:24, descansemos hasta faltando un cuarto para las 9, ¿listo? Para que continuemos luego. ¿O quieren que sigamos? ¿Quieren que sigamos? Seguimos. Ustedes mandan. Yo no voy a estar. Pasa, lindo. Sí. Sí, lindo. Sí. No ponga duda. El suyo. Sí que. Que sí se llama lindo. Ah, ¿Y usted? ay, qué frío. Nosotros que días que nos vemos en la clínica. Los lunes. Es los lunes. ¿Hay alguien que no se haya apuntado aquí en la asistencia?